La Guerra del Paraguay, Guerra Grande o Guerra contra la Triple Alianza fue un acontecimiento en la historia latinoamericana que ha tenido un fuerte impacto en toda la región y sobre todo para nuestra nación. Esta guerra que enfrentó al Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay aniquiló su estructura productiva y financiera, además de gran parte de su población económicamente activa. Las verdaderas circunstancias delante, durante y después de la guerra se convirtió en el tema principal de encendidos debates, en cuyo centro está la figura de Francisco Solano López, considerado por algunos como el culpable de la guerra y como un héroe por muchos otros. En esta primera entrega hemos invitado a dos referentes importantes del tema que nos atañe y creímos oportuno reunirnos aquí en el Cabildo Histórico de Pilar, en donde un 10 de octubre de 1862 Francisco Solano López juró a la bandera. Estaremos escuchando detenidamente sus respectivas apreciaciones para luego sacar nuestras conclusiones. Voy a presentar a nuestros invitados de hoy, el señor José Bogiano y el señor Ricardo Candia. Buenas tardes. En primer lugar, voy a pedirles que resuman en un máximo de 10 segundos sus apreciaciones sobre la figura de Francisco Solano López. Señor José Bogiano. Francisco Solano López, el culpable de la guerra que exterminó nuestro país. Señor Ricardo Candia. Francisco Solano López, el mayor héroe americano que tenemos. Ya tenemos entonces, para comenzar, un panorama de la línea de pensamiento de cada uno de nuestros invitados. Para organizar esto, voy a dar la palabra al señor José Bogiano, que exponga en forma breve una objeción a la gestión de Francisco Solano López, para luego dar espacio al señor Ricardo Candia para que exprese su punto de vista al respecto. Cuando me invitaron a este programa hice algunas anotaciones. En primer lugar, Francisco Solano López, ya antes de la guerra, demostró ser un oportunista. Fue ascendido rápidamente en la carrera militar. Ya tenía el mando de tropas antes de los 20 años. No por méritos propios, sino usando las influencias de su padre, que era el presidente Don Carlos. Bueno, eso dice mucha gente que no conoce las costumbres del siglo XIX, ya que en aquella época los jóvenes a muy corta edad ingresaban para estudiar la carrera militar. Como mayor ejemplo lo tenemos al almirante Nelson, quien a los 12 años ingresó en la Armada Imperial Británica y a los 20 años ya era capitán de navío. Francisco Solano López, en sus años de juventud, inició sus estudios de la milicia con el comandante Mariano Roque Alonso, quien fue cónsul con su padre en el año 1842. Luego continuó esos estudios con el coronel húngaro Morgenstern, quien también le dio enseñanzas recibidas en las academias militares europeas. Y en 1845, como comandante de las fuerzas militares, en la guerra que don Carlos Antonio López le declaró a Rosa, él fue como comando de esas fuerzas y donde demostró realmente valor y mucha astucia, ya que logró resolver problemas internos muy graves que tuvimos entre los suboficiales paraguayos que acompañaban a las fuerzas de López. Creo además que el cargo de presidente de Paraguay le quedó grande. No estaba capacitado para ocupar el cargo. Durante su gobierno, él vivía en la lujuria, de los lujos. Gran parte del país vivía en extrema pobreza. Bueno, justamente esa es una parte buena para aclarar, porque durante el gobierno del
presidente ya Francisco Solano López, le voy a poner un ejemplo, las vías del ferrocarril que apenas llegaban hasta Ipacaraí, llegaron hasta Paraguarí, Cerro León y se continuó los tramos hasta Villarrica que no se logró terminar por culpa de la guerra, ¿verdad? Aparte de eso, él envió también a varios becarios a Europa para que vayan a especializarse en diferentes temas para que puedan serle útiles a la patria después. Y también modernizó en cierta medida el Ejército Nacional, pero nunca tuvo ideas hegemónicas, por eso es que no compró armas de última generación que ya existía de la guerra de Crimea. Otro aspecto negativo de Francisco Solano López fue su carácter autoritario, su falta de diplomacia, mesura y planificación, lo que llevó a declararle la guerra a países vecinos, en lugar de arreglar los conflictos con diplomacia. Justamente en el año 1853, por algo su padre ya lo envió a Europa como plenipotenciario paraguayo ante las principales potencias del mundo. Él hizo tratados internacionales nada menos que con Inglaterra, con Francia, con Cerdeña, que hoy conocemos con el nombre de Italia, y también inició tratativas con España. Tuvo una gran cintura diplomática con estas grandes potencias, pues consiguió todo lo que el Paraguay realmente necesitaba. Y cuando llegó al Paraguay en el año 1855, en enero, solucionó de forma diplomática el gran desencuentro que tuvimos con el Imperio del Brasil, con la poderosa fuerza punitiva armada que vino al mando del almirante Pedro de Oliveira, como para, vamos a decir, corregir a don Carlos Antonio López por su gran patriotismo demostrado. Pero no se puede negar que Francisco Solano López fue el culpable de la guerra. Él no debió intervenir en el conflicto entre Brasil y Uruguay. Para que nosotros podamos entender el por qué él intervino en el conflicto del Uruguay, es importante saber que nosotros hemos tenido un tratado de defensa mutua del Uruguay de diciembre de 1850, donde el Paraguay se comprometía a defender a la República Oriental del Uruguay. Aparte de eso, existió un pedido diplomático del entonces legalmente gobierno constituido del Uruguay, ¿verdad?, para que el Paraguay acuda en ayuda del Uruguay. Aparte de eso, que no fue el Paraguay quien declaró la guerra al Brasil, ni mucho menos. El Paraguay, el 30 de agosto de 1864, envió un ultimátum diciendo que cualquier ataque a la República Oriental del Uruguay sería motivo de guerra. Y no solamente en agosto, sino en dos fechas de septiembre de 1864 envió también 2 avisos del mismo tenor. Sin embargo, el Brasil hizo caso omiso a esta clarísima advertencia paraguaya, ya que invadió la República Oriental del Uruguay el 12 de octubre de 1864, iniciando de esta manera las hostilidades con el Paraguay. Sí, pero nuestro país no tenía convenios con el Uruguay ni tenía por qué intervenir en los asuntos de ese país, o al menos podría haber pedido la mediación de Estados Unidos u de otros países americanos. Bueno, como ya le expliqué en la pregunta anterior que me había hecho, teníamos un tratado de diciembre de 1850 y el pedido de mediación diplomática por parte de un gobierno legalmente constituido del Uruguay, ¿verdad? Y sobre el tema de la mediación, ese tema está muy bien explicado cuando el Paraguay ofreció la mediación entre el Brasil y el Uruguay por ese problema. El Brasil desechó esta mediación paraguaya, olvidando que ellos, cuando tuvieron serios problemas con Inglaterra en 1864, se ofreció una mediación de una tercera potencia que el Brasil aceptó, ya que el Brasil era justamente parte del Convenio de París y donde se establecía perfectamente que estos problemas podían ser decididos favorablemente con la intervención de una tercera potencia. Sin embargo, el Brasil desechó, se olvidó a lo que ellos habían acudido en su momento y no le permitió al Paraguay que de buenas maneras pueda resolver este problema que no tenía realmente explicaciones.
ya que las explicaciones brasileras al Uruguay ya venían de la época de 1855, o sea, del gobierno del ya conocido Flores. Bueno, otro error garrafal en la gestión de Solano fue declararle la guerra al Brasil, Argentina y al Uruguay. Entre los tres países, la suma de la población y de sus ejércitos nos superaban ampliamente. En 1865 Paraguay tenía unos 600.000 habitantes, mientras Brasil 11.300.000, Argentina casi 2 millones y Uruguay un poco más de 350.000 habitantes. No teníamos la menor oportunidad de ganar. Bueno, justamente usted por lo menos dice ya 600.000, porque realmente los historiadores paraguayos, aliados y legionarios afirman que teníamos apenas 450.000 habitantes. Y no es así. Si hubiese sido así, de esa forma en que usted me está diciendo, lo que usted mismo me dice se contrapone con la idea que está lanzando. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que si hubiese sido que hubiésemos tenido 600.000 habitantes, el Paraguay aguante por más de 5 años a estas potencias? ¿Se da cuenta? Bueno, también anoté por ahí en algún lugar si la estrategia militar desastrosa de López, que en lugar de atacar en las campañas de Mato Grosso, Corrientes, Uruguayana, debió haberse quedado aquí con su ejército a esperar al enemigo. Quizás hubiéramos tenido mejores posibilidades. Lo que pasa es que si López no hubiese atacado el Mato Grosso, él hubiese dejado al descubierto sus espaldas, que como usted sabrá, el general Camisao en 1867 quiso invadir por ese lado el Paraguay por el norte, hecho que fracasó. O sea que podemos considerar que fue una buena estrategia. Hubo sí equivocaciones de sus hombres, como es el caso de Estigarribia en Uruguayana, que se rindió sin disparar un solo tiro, pero eso son equivocaciones de sus hombres. Si él hubiese seguido lo que López realmente le ordenó que haga, eso hubiese sido un éxito rotundo y la paz, como el mismo López había dicho, se podía haber celebrado en Río Grande do Sul. Bueno, ya en la guerra demostró su carácter intolerable, cruel y despiadado. Mandó ejecutar a centenares de conciudadanos sentenciados arbitrariamente por su declinación o acusaciones basadas en chismes en los tribunales de sangre de San Fernando, San Estanislao. Bueno, lo que usted dice me recuerda justamente al contenido del libro Los papeles del tirano, que supuestamente fueron encontrados el 27 de diciembre de 1868 en Lomas Valentinas. Este escrito tan falaz fue escrito por el ministro de Guerra y Marina Gelli Oves argentino. En el mismo hasta figura que el vicepresidente Sánchez fue fusilado el 21 de diciembre de 1868 y todos sabemos perfectamente que el vicepresidente Sánchez fue asesinado por los brasileños en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870. Y aparte de esto, que los juicios de San Fernando fueron hechos en base a documentos y careos que mucha gente desconoce. Por ejemplo, yo le voy a citar un documento muy importante que se llama el Acta de Salinares. Es un documento conspiratorio donde Washburn, de las Carreras, que era diplomático uruguayo, como cuñado del mariscal, Barrios y otros firmaron ese documento donde ellos se comprometían a derrocar a López para los intereses brasileños. Y documentos de ese tipo es imposible de negar. Aparte de eso, los careos que se hicieron después con los acusados, donde se probó que todo era realidad. Bueno, ya que la guerra era imposible de ganar, él podría haber negociado una paz honrosa con el enemigo y evitar el exterminio del país. Bueno, desde el año 1866, exactamente desde septiembre de ese año, el mariscal Francisco Solano López buscó una paz honrosa entre las naciones en guerra. Lastimosamente chocó con la intransigencia brasileña, que nada quería saber de la paz. López inclusive estaba dispuesto a abandonar el país con tal de que no se haga efecto, o sea, que no se lleve a cabo el tenor del Tratado de la Triple Alianza. ¿Por qué?
En el artículo 9 del Tratado de la Triple Alianza se estipulaba que el Paraguay automáticamente perdía la soberanía de todos sus ríos principales, o sea, Paraná, Paraguay, Pilcomayo. Y aparte de eso, por el artículo 11, estipulaba la libertad e independencia paraguaya por solo 5 años. Luego desaparecía el Paraguay. Otro aspecto imperdonable es el hecho de que mientras él huía heroicamente, mandó a luchar a los niños en Acostañú para cubrir su retirada. Es imperdonable. Bueno, esa también es otra falacia que habría que corregir, porque los niños siempre participaron de todas las guerras en todas partes del mundo. Y es más, en el Paraguay, recién los niños comenzaron a pelear en el año 1868, olvidando que en el Imperio del Brasil la costumbre brasileña era ya desde 1840, donde el mismo Caxias recorría las escuelas y reclutaba a criaturas de 8, 10, 12 años para que peleen en el ejército imperial. Es más, en la batalla de Tuyutí, más de 200 de estos niños que fueron reclutados forzosamente participaron en esa batalla. Así que eso es totalmente falso. Y es más, en la batalla memorable del 16 de agosto de 1869, que eran conducidos por el general Bernardino Caballero, el conde Deu, en vez de autorizar al general Victorino, que estaba a escasos 5 kilómetros de las fuerzas de López, ordenó para que se ataque a la fuerza de Caballero porque pensaba que Caballero llevaba el tesoro nacional. Y no contento con esto, ya a la tarde, cuando terminó la batalla, ordenó quemar el pastizal donde estaban las criaturas y las madres que intentaban salvar a estas pobres infelices criaturas, también muriendo por culpa del incendio. Ya casi todo estaba perdido. Creo que también pudo haberse rendido y evitar así la muerte de miles de compatriotas más y la destrucción total del país, porque esta guerra causó estragos en nuestro país. Bueno, esta parte ya le fue respondida, ya que le he dicho que si el mariscal López se rendía, el Paraguay desaparecía. Le he citado los artículos que están bien escritos en el Tratado de la Triple Alianza, que lastimosamente los legionarios y apátridas nunca han leído. Por eso es que sostienen tan ardorosamente que López debió rendirse. En pocas palabras, estos dicen que el Paraguay desaparezca. Eso es lo que están alegando con esta afirmación. Estoy pensando si no estoy siendo injusto al juzgar a las personas que sí estuvieron aquí dando su vida por sus ideales. De todos modos, la guerra nunca debe ser una opción para resolver un conflicto entre naciones. Cuando los efectos colaterales son muy graves, como la muerte de tanta gente, no se puede hablar de vencedores ni vencidos. En esta parte estoy de acuerdo con usted, ya que nunca se debió recurrir a la guerra para solucionar estos problemas. Esta guerra se venía sí o sí, fuese quien fuese el presidente del Paraguay en aquella época, porque era una cosa que ya estaba bien planeada. Tenemos que entender que desde 1855 ya se inició el intento de conquista del Paraguay por parte del imperio, con la poderosa fuerza que había enviado el imperio en aquella época. Por lo menos quedamos de que no se debió recurrir a la guerra, pero se recurrió. Agradecemos a nuestros invitados por la gentileza de haber venido aquí a compartir sus ideas. Y estoy seguro que todavía habrá muchos otros aspectos que analizar de este tema que resulta apasionante. Para terminar, con este somero repaso de un aspecto de nuestra historia, quisiera dar lectura a un fragmento del poema Al Paraguay, escrita por Venancio López, y dice así: levanta, patria mía, tu lívida cabeza, y mira los escombros de tu poder de ayer. Levántate y contempla la huella de grandeza que sublimes héroes dejaron caer.